Venezuela es uno de los países más contradictorios de América Latina. Un territorio con petróleo, oro, ríos inmensos, selvas, montañas, costas caribeñas y una ubicación estratégica privilegiada. Un país que alguna vez fue visto como una de las democracias más estables y prósperas de la región. Pero también un país atravesado por guerras civiles, caudillos, dictaduras, crisis económicas, migraciones masivas y una lucha constante por definir quién controla su riqueza. Porque la historia de Venezuela no es solo la historia de un país. Es la historia de una tierra abundante, donde cada época prometió un futuro mejor, pero donde el poder, la renta y la desigualdad terminaron marcando el destino de millones de personas. Como pasó Venezuela de ser un mosaico de pueblos originarios, a convertirse en el corazón del sueño bolivariano, luego en una potencia petrolera. Y finalmente en el centro de una de las crisis más profundas del continente. Esta es la historia de Venezuela. Mucho antes de llamarse Venezuela, este territorio ya estaba habitado. Las evidencias arqueológicas más antiguas apuntan a la región de Falcón, especialmente al yacimiento de Taima Taima, donde se han encontrado rastros humanos de hace aproximadamente 14.000 años. Aquellos primeros habitantes vivían en un mundo muy distinto al actual. Eran cazadores, recolectores y grupos capaces de adaptarse a cambios climáticos extremos, convivir con la megafauna del Pleistoceno y aprovechar los recursos de manglares, ríos, costas y selvas. Con el paso de los milenios, la vida nómada fue dando lugar a formas más estables de organización. La horticultura, la pesca, la recolección y luego la agricultura permitieron que distintas comunidades se asentaran en regiones específicas. Pero a diferencia de otras zonas de América, como México o los Andes centrales, el territorio venezolano no estaba dominado por un gran imperio centralizado. Era un mosaico. En los Andes vivían los timotocuicas, agricultores avanzados que construían terrazas, sistemas de riego y cultivaban papa y maíz. En el occidente y zonas costeras habitaban pueblos arabacos, como los caquetíos y guajiros, dedicados a la agricultura, la pesca y el comercio. En el oriente, la costa central, Guayana y zonas amazónicas se extendían pueblos caribes, conocidos por su habilidad navegante, su organización guerrera y su control de rutas fluviales. Y en el delta del Orinoco, los varaos desarrollaron una cultura íntimamente ligada al agua, a las canoas, a la pesca y a la vida entre ríos. Este era el mundo que existía antes de la llegada europea. Un territorio sin una sola capital, sin un solo rey, sin una sola cultura dominante. Y eso marcaría profundamente la conquista. En 1498, durante su tercer viaje, Cristóbal Colón llegó a las costas del actual territorio venezolano. Los europeos se encontraron con una tierra extensa, rica y diversa. Pero no encontraron un imperio que pudiera ser derrotado con una sola batalla. La conquista de Venezuela fue lenta, fragmentada y violenta. No hubo una caída rápida como la de Tenochtitlán o el Cusco. Hubo alianzas, traiciones, expediciones, resistencia indígena y una obsesión constante, encontrar oro. Uno de los episodios más extraños de la historia colonial venezolana ocurrió en 1528. La corona española, endeudada con banqueros alemanes, entregó la explotación de la provincia de Venezuela a la familia Belcer, una poderosa casa financiera de Augsburgo. Durante casi 2 décadas, parte del territorio fue administrado por alemanes bajo el nombre de Klein Venedig, la Pequeña Venecia. Gobernadores como Ambrosio Einge, Nicolás Federmann y Philipp von Hutten se internaron en el continente buscando el dorado. Pero la búsqueda de riqueza trajo esclavitud, saqueos y violencia contra las comunidades originarias. El experimento terminó en sangre, conflictos con conquistadores españoles y la revocación de la concesión. Mientras tanto, los pueblos indígenas respondían de formas distintas. El cacique Manaure, líder caquetío, intentó una estrategia diplomática. Buscó acuerdos con los españoles para proteger a su pueblo y permitir la fundación pacífica de Coro. Pero esos pactos fueron quebrados. En el centro del territorio, la respuesta fue la guerra. Guaycaipuro, jefe de los teques, logró unir a varios caciques contra el avance español. Su resistencia puso en jaque a los conquistadores en los valles centrales. Pero en 1567, Diego de Lozada fundó Santiago de León de Caracas. Y un año después, Guaycaipuro murió combatiendo, tras una operación nocturna contra su vivienda. Con su muerte, la resistencia indígena organizada en el centro de Venezuela perdió a una de sus figuras más importantes. La conquista avanzó. Pero el territorio seguía siendo difícil de controlar. Durante los siglos XVII y XVIII, Venezuela comenzó a adquirir una nueva importancia económica. No por el oro, sino por el cacao. El cacao venezolano se convirtió en uno de los productos más valiosos de exportación. Las haciendas crecieron, la mano de obra esclavizada africana aumentó y una élite criolla comenzó a acumular poder económico. Pero España mantenía un control comercial rígido. Los productores locales no podían vender libremente. El monopolio imperial limitaba el comercio, encarecía los productos y favorecía el contrabando, especialmente con los holandeses desde Curazao. Para frenar ese contrabando, la corona creó en 1728 la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. En teoría, la compañía debía ordenar el comercio. En la práctica, muchos productores venezolanos la vieron como una estructura abusiva. Pagaba poco por el cacao, vendía caro los productos europeos y desplazaba a comerciantes locales. El descontento terminó estallando en 1749, cuando Juan Francisco de León lideró una rebelión contra la compañía. Aunque la rebelión fue reprimida, dejó una señal clara: la élite local ya no quería ser simplemente una pieza obediente dentro del sistema imperial. En 1777, la corona creó la Capitanía General de Venezuela, integrando bajo Caracas a provincias como Maracaibo, Cumaná, Guayana, Margarita y Venezuela. Ese acto fue clave. Porque por primera vez, el territorio que más tarde formaría Venezuela comenzó a tener una estructura política más unificada. Sin saberlo, España estaba ayudando a construir el marco territorial de una futura nación independiente. A comienzos del siglo XIX, el mundo hispanoamericano entró en crisis. Napoleón invadió España en 1808. La monarquía quedó debilitada.
Y en América, las élites criollas comenzaron a preguntarse quién tenía realmente el derecho de gobernar. El 19 de abril de 1810, el Cabildo de Caracas destituyó al capitán general Vicente Emparán y formó una Junta Suprema. Al principio, la Junta decía actuar en nombre del rey español Fernando VII. Pero el proceso avanzó rápidamente hacia la independencia. El 5 de julio de 1811, Venezuela declaró formalmente su independencia. Nacía la Primera República. Pero nació débil. El nuevo Estado estaba dividido, mal preparado militarmente y enfrentaba a una sociedad profundamente desigual. En 1812, un terremoto devastó Caracas y otras ciudades patriotas. Los realistas lo usaron como propaganda, decían que era un castigo divino por rebelarse contra el rey. Poco después, las fuerzas de Domingo de Monteverde derrotaron a los republicanos. Francisco de Miranda capituló. Y Simón Bolívar partió al exilio. Pero la guerra apenas comenzaba. Desde Nueva Granada, Bolívar escribió el Manifiesto de Cartagena, donde analizó las causas del fracaso republicano. Para él, Venezuela había caído por su debilidad militar, su federalismo desordenado y su falta de decisión frente al enemigo. En 1813 lanzó la campaña Admirable. Entró en Caracas y fue proclamado libertador. Pero la guerra se volvió brutal. Bolívar decretó la guerra a muerte, una medida extrema que buscaba separar definitivamente a americanos de españoles y forzar a la población a tomar partido. La Segunda República parecía posible. Pero tenía un problema de fondo, seguía siendo vista por muchos sectores populares como un proyecto de la élite criolla. Entonces apareció José Tomás Boves. Boves, caudillo realista, movilizó a llaneros, pardos y sectores marginados contra los patriotas. Su guerra fue devastadora. En 1814, la Segunda República colapsó. La población caraqueña huyó hacia Oriente en una de las escenas más dramáticas de la independencia. Bolívar volvió al exilio. Pero esta vez entendió algo fundamental: sin incluir a los sectores populares, la independencia no podía triunfar. Desde el Caribe, y especialmente con apoyo de Haití, el proyecto republicano regresó con una visión más amplia. La guerra se desplazó hacia Guayana y los Llanos. En 1819, Bolívar reunió el Congreso de Angostura y planteó la creación de una gran república, Colombia, conocida después como la Gran Colombia. Ese mismo año cruzó los Andes y liberó Nueva Granada con la victoria de Boyacá. En 1821, la batalla de Carabobo aseguró el control patriota sobre buena parte de Venezuela. El sueño de Bolívar parecía tomar forma. Una gran nación que uniera Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Pero ese sueño tenía enemigos poderosos: las distancias, las deudas, los regionalismos y las ambiciones de los caudillos. En 1830, Venezuela se separó de la Gran Colombia. Ese mismo año murió Bolívar, enfermo, aislado y decepcionado. El país era libre, pero no estaba en paz. El siglo XIX venezolano fue el siglo del caudillismo. Tras la independencia, las instituciones eran débiles y los jefes militares regionales tenían más poder real que las leyes. José Antonio Páez dominó los primeros años de la República. Bajo su influencia, Venezuela quedó en manos de una oligarquía conservadora, con grandes hacendados, comerciantes y militares controlando el Estado. La independencia había terminado con el dominio español. Pero no había resuelto la desigualdad en la tierra, la pobreza rural ni la exclusión social. En 1854 se abolió la esclavitud. Pero los esclavos liberados no recibieron tierras ni una forma real de integrarse económicamente. Muchos terminaron regresando a las haciendas en condiciones de dependencia. La tensión acumulada explotó en 1859 con la Guerra Federal. Los liberales, liderados por figuras como Ezequiel Zamora y Juan Crisóstomo Falcón, prometían federalismo, igualdad y justicia para los campesinos. Pero la guerra fue devastadora. Duró 5 años y dejó al país arruinado. Se calcula que murieron cientos de miles de personas en una población ya de por sí pequeña. Cuando el conflicto terminó con el Tratado de Coche en 1863, los liberales llegaron al poder. Pero la gran transformación social nunca llegó. Los caudillos cambiaron de bando, se repartieron poder y la tierra siguió concentrada. Luego, Antonio Guzmán Blanco impuso un proyecto de modernización autoritaria. Redució el poder de la Iglesia, creó registros civiles, impulsó la educación pública, promovió obras de infraestructura y fortaleció el Estado central. Venezuela parecía modernizarse. Pero seguía dependiendo de líderes fuertes, no de instituciones sólidas. Ese patrón se repetiría una y otra vez. A comienzos del siglo XX, Venezuela seguía siendo un país rural, endeudado e inestable. Hasta que apareció el petróleo. Durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, entre 1908 y 1935, el país cambió para siempre. Gómez centralizó el poder, aplastó a los caudillos regionales y permitió el desarrollo de la explotación petrolera a gran escala. Venezuela pasó de ser una economía agraria basada en café y cacao, a convertirse en un estado petrolero. El petróleo trajo carreteras, ingresos, modernización y una nueva relación entre la sociedad y el Estado. Pero también creó una dependencia peligrosa. El país comenzó a vivir de una renta. Y quien controlaba el Estado, controlaba el petróleo. Tras la muerte de Gómez, Venezuela inició una transición lenta hacia formas más modernas de gobierno. Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita impulsaron reformas, legalizaron partidos y modernizaron instituciones. Pero el sufragio universal aún no llegaba plenamente. En 1945, un golpe cívico-militar llevó al poder a una alianza entre jóvenes oficiales y Acción Democrática. Comenzó el trienio Adeco. En 1947, Rómulo Gallegos fue elegido presidente en una votación masiva. Pero en 1948 fue derrocado por los militares. Después llegó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Su gobierno impulsó grandes obras públicas, avenidas, edificios y autopistas. Pero lo hizo bajo represión, censura y persecución política. El 23 de enero de 1958, Pérez Jiménez cayó. Y Venezuela entró en una nueva etapa.
Tras la dictadura, los principales partidos firmaron el Pacto de Punto Fijo. Acción Democrática, COPEI y URD acordaron respetar elecciones, compartir el poder y defender el sistema democrático. Durante varias décadas, Venezuela fue vista como una excepción en América Latina. Mientras otros países sufrían dictaduras militares, Venezuela mantenía elecciones, partidos fuertes y alternancia política. El petróleo financiaba educación, obras, empleos públicos, subsidios y expansión urbana. Durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, en los años 70, el aumento del precio del crudo generó la llamada Venezuela Saudita. El Estado nacionalizó el hierro y el petróleo, creó PSA y multiplicó el gasto público. Parecía que Venezuela había encontrado su camino hacia la prosperidad. Pero debajo de esa abundancia había problemas profundos. La economía dependía demasiado del petróleo. La industria nacional era débil. El Estado crecía, pero también crecían la corrupción, el clientelismo y la deuda. Cuando los precios del petróleo cayeron en los años 80, la ilusión empezó a romperse. En 1983, el Viernes Negro marcó una devaluación traumática. La moneda perdió estabilidad. La pobreza aumentó. Y la confianza en el sistema político comenzó a deteriorarse. El golpe definitivo llegó el 27 de febrero de 1989. El Caracazo. Después de que Carlos Andrés Pérez anunciara un paquete económico con aumentos de precios y transporte, estallaron protestas y saqueos en Caracas y otras ciudades. El gobierno respondió con el despliegue del ejército y la suspensión de garantías. La represión dejó cientos de muertos, aunque las cifras exactas siguen siendo motivo de disputa. El Caracazo quebró algo más que el orden público. Quebró la legitimidad moral del sistema. 3 años después, en 1992, un grupo de militares intentó tomar el poder mediante golpes fallidos. Uno de ellos era Hugo Chávez. Aunque fracasó militarmente, su breve aparición televisiva lo convirtió en una figura nacional. El sistema de punto fijo estaba herido. Y Venezuela estaba lista para un cambio radical. En 1998, Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales. Prometía acabar con la corrupción, refundar la república y darle poder a los excluidos. En 1999 impulsó una nueva constitución y el país adoptó oficialmente el nombre de República Bolivariana de Venezuela. Chávez construyó una relación directa con las masas populares, atacó al viejo bipartidismo y concentró cada vez más poder en el Ejecutivo. Durante los años 2000, el precio del petróleo subió de forma extraordinaria. Con esa bonanza, el gobierno financió las misiones, programas sociales de salud, educación, alimentos y subsidios. Millones de venezolanos sintieron por primera vez que el Estado los miraba. La pobreza bajó durante varios años, el consumo aumentó y el chavismo consolidó una base popular muy fuerte. Pero al mismo tiempo, el modelo se volvió cada vez más dependiente del petróleo, del gasto público y del control estatal. Hubo expropiaciones, controles de precios, control de divisas y una creciente presión sobre empresas privadas. La producción nacional se debilitó. Las importaciones aumentaron. Y la economía quedó atada casi por completo a los ingresos petroleros. Mientras el petróleo era caro, el sistema resistía. Pero cuando la renta comenzó a caer, las grietas se volvieron imposibles de ocultar. Hugo Chávez murió en 2013. Nicolás Maduro asumió el poder en un momento crítico. Poco después, el precio del petróleo cayó y PSA, la empresa que sostenía al Estado, entró en un deterioro profundo. Sin suficientes dólares, el modelo importador colapsó. La escasez se volvió cotidiana. La inflación se transformó en hiperinflación. Los salarios perdieron casi todo su valor. Millones de personas tuvieron que elegir entre resistir o irse. La diáspora venezolana se convirtió en una de las mayores crisis migratorias del mundo contemporáneo. Más de 7 millones de venezolanos abandonaron el país, muchos hacia Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y otros destinos. Familias enteras quedaron separadas. Profesionales, trabajadores, estudiantes y niños cruzaron fronteras buscando estabilidad, comida, medicinas o simplemente futuro. Mientras tanto, la crisis política se profundizó. El gobierno fue acusado de controlar instituciones, limitar a la oposición, perseguir disidentes y cerrar espacios democráticos. Las elecciones presidenciales de 2024 abrieron una nueva fractura. La oposición denunció irregularidades, presentó actas propias y reclamó la victoria de Edmundo González Urrutia. Mientras el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador sin publicar un desglose completo que convenciera a observadores internacionales. Las protestas posteriores fueron respondidas con represión, detenciones y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Venezuela llegó así a una encrucijada histórica. La historia venezolana parece repetirse bajo distintas formas. Primero fue el cacao. Luego la tierra. Después el petróleo. Y siempre, detrás de cada riqueza, apareció la misma pregunta. ¿Quién controla el recurso? ¿Quién se beneficia? ¿Y quién queda afuera? Desde los pueblos originarios hasta la conquista europea, desde Bolívar hasta los caudillos, desde el petróleo hasta la crisis contemporánea. Venezuela ha vivido tensionada entre una riqueza inmensa y una institucionalidad frágil. Fue cuna de uno de los mayores proyectos de liberación de América. Fue una democracia admirada en la región. Fue un país petrolero que atrajo migrantes de todo el mundo. Y también se convirtió en símbolo de colapso económico, polarización política y éxodo masivo. Pero reducir Venezuela solo a su crisis sería un error. Porque Venezuela también es su gente. Es su cultura, su música, su comida, sus paisajes, su memoria y su capacidad de resistir. La historia de Venezuela no está cerrada. Sigue escribiéndose. Y quizás la gran pregunta ya no sea cómo un país tan rico llegó a una crisis tan profunda, sino si será capaz de construir, por fin, un modelo donde la riqueza no dependa de un solo recurso, donde el poder no dependa de un solo líder, y donde el futuro no obligue a millones de personas a buscarlo lejos de casa. Porque Venezuela no es solamente una nación marcada por su pasado. Es un país que todavía pelea por decidir qué quiere ser.